Y nos vamos a la junta del ISSB, en la cual se tocaron los siguientes puntos. Principalmente se habló de las fuentes de orientación que se refieren a la aclaración de unos términos como es otros organismos normativos cuyos requisitos están diseñados para satisfacer las necesidades de los usuarios de información financiera de propósito general y entidades que operan en las mismas industrias, se aclaró que estas dos referencias se considerarán fuentes de orientación para que las entidades puedan identificar riesgos y oportunidades relacionadas con la sostenibilidad y sus revelaciones. Al modificar estas referencias, eh, se modifican, mas no es un requisito en la norma S1. Lo que en la norma S1 se dirá o se modificará es que el texto dirá que una entidad podrá considerar ambas fuentes de orientación que acabo de mencionar como fuentes de orientación para determinar sus riesgos y oportunidades. No es un requisito, pero sí es una aclaración. Con respecto a la referencia explícita que se hace de los estándares del Global Reporting Initiative, conocidos por sus siglas en inglés GRI, y las normas europeas de información financiera sobre sostenibilidad, por sus siglas en inglés ESRS, se dio la aprobación de incluir como referencia explícita el uso de estas dos normativas para la identificación de métricas y revelaciones de riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad para cumplir obviamente, con el objetivo de la S1. Y lo que sí se mencionó es que el uso de estas fuentes será temporal, no, y que no necesariamente los usuarios deben de reutilizar las revelaciones de GRI o las del ESRS ya establecidas, sino que las deben de adoptar y adaptar a su realidad, y se hizo mucho hincapié que esta referencia, como les decía, no va a ser de manera permanente. El ISSB estará revisando periódicamente su aplicabilidad, por lo que se decidió que este uso o esta referencia explícita se incluirá en un apéndice en lugar de que sea parte del texto principal de la S1. También se comentó la entrada en vigor y la exención para las normas S1 y S2. Se decidió que estas dos normas serán vigentes para los periodos de información anuales que comiencen en el 1 de enero del 2024, lo que significará que las primeras revelaciones que se tendrán que una entidad deberá de hacer, pues deberán de hacerse durante 2025. Al respecto, se consideró y aceptó la exención en el momento de la entrega de información, y se establecieron tres escenarios. Esta exención transitoria, si bien que dura o que tiene una vida de un año, esta este alivio temporal tiene tres alcances. Para aquellas entidades que están obligadas a presentar información y en fechas intermedias, deberán de entregar las revelaciones de sostenibilidad al mismo tiempo que sus estados financieros en el informe del segundo trimestre obviamente, del 2025. Para las empresas que proporcionan de manera voluntaria información a fechas intermedias, presentarán sus estados financieros con la información de sostenibilidad a más tardar también dentro del primer semestre, la información dentro del primer semestre, y extendiéndose hasta 9 meses, es decir, con el tercer trimestre. Para las empresas
que no están obligadas ni proporcionan de manera voluntaria información a fechas intermedias, se les dio un alivio de 9 meses para entregar su información, tanto estados financieros como sus reportes de sostenibilidad. Esta medida temporal va a estar disponible en el primer periodo anual de información en la que la entidad aplique las NIF S1 y S2 y como lo comentaba es una exención transitoria que dura un año. Con respecto a los requisitos de que una entidad mida sus emisiones de gases de efecto invernadero, se dio un alivio temporal al permitir que las entidades utilicen el protocolo, bueno, las normas de contabilidad y presentación de informes corporativos, conocidos como GHG protocolo. Este este protocolo o estas normas proporcionan requisitos y orientación para empresas y otras organizaciones que preparan información con respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel corporativo. Y esta norma en 2015 se actualizó e incluye ya métricas para medir alrededor de 7 gases de efecto invernadero que están cubiertos en el protocolo de Kioto y permite también medir de manera eficiente y creíble emisiones de electricidad, vapor, calor, refrigeración, comprados y adquiridos. Entonces, al momento de que ahorita el ISSB autoriza este alivio temporal, pues permite a las entidades que tienen que revelar tanto los gases de efecto invernadero de alcance 1, 2 y 3, pues utilizar estas normas del protocolo GHG y pues le da un alivio para identificar cómo sería la medición o cuáles serían las métricas ad hoc que deberían de utilizar. Adicionalmente, por último, se hizo el IOSCO, la Organización Internacional de Comisiones de Valores, conocida como IOSCO, hizo una declaración en donde pues se manifiesta de manera satisfactoria y respalda pues que ya se cierre la fase final de la emisión de las normas S1 y S2 y que este cierre se dará en la primera mitad del año y asimismo tanto la IESBA, que es el Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores, y el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento, conocidos como el IAASB, pues emitieron un comunicado también siguiendo o haciendo eco de la declaración que hizo IOSCO y reiteraron estas dos últimas entidades pues la oportunidad que también ellas tienen para adecuar sus normas de auditoría y ética que vengan relacionadas con las normas de sostenibilidad, ya que consideran pues que son elementos necesarios y esenciales para completar toda la infraestructura o el ecosistema de informes de sostenibilidad y aseguramiento que las entidades de con el que deben de cumplir. Con esto termino las noticias del mes de febrero.